Bendiciones, muy buenas tardes, gran familia de nuestra aula bíblica, el seminario Clases Online. Estamos con esta nueva transmisión para usted. Bien, el día de hoy, hoy martes 8 de septiembre, vamos a estudiar juntos la clase número 3 concerniente al curso Escuela de la Predicación. Escuela de la Predicación. Y en el desarrollo de esta clase vamos a estudiar el tema que he titulado, y ahí está en la descripción, la imagen personal y las cualidades del predicador. La imagen personal que podemos transmitir a la gente, a las personas, bien, y las cualidades del predicador. Bien, ¿cuántos estamos prestos, listos para poder estudiar esta lección, esta clase Escuela de la Predicación? Les comunico también que estamos considerando tres materias que son importantes que podamos usted y yo manejar, aprender juntos. Los días martes como hoy, Escuela de la Predicación. Los días jueves, todos los jueves, descifrando el Apocalipsis. Este jueves vamos a abordar la clase número 9. Bien, y los días sábados, apologética desde la Biblia. Apologética desde la Biblia. Vamos a estudiar la lección 2 este día sábado. Y el domingo 13, este domingo 13 de septiembre, como les anuncié este domingo, vamos a exponer un tema interesante, la psiquis curativa de Jesús. Buenas tardes, Pastor Fran Mendoza, mi hermano Rogelio Fernández, muy buenas tardes. Ahí le he enviado el saludo cordial a usted. Bien, el domingo 13, la psiquis curativa de Jesús. La gran pregunta, ¿vamos a hacer un curso de psicología? Eh, ¿Dónde queda la psicología? Es otra gran pregunta que también vamos a resolver juntos el domingo 13 de septiembre. Muy bien, este es el programa entonces nutrido, bien estructurado. También ahí tiene las imágenes en PowerPoint, el diseño que ahí en la computadora he podido hacerlo para usted en el Facebook, de toda la secuencia de las lecciones a lo largo de cada semana. Hemos culminado ya 2 cursos. Tenemos la enorme satisfacción de haber concluido 2 materias importantes, una Teología 1 y el segundo curso Panorama Bíblico. Teología 1 y Panorama Bíblico. Espero le haya sido de mucho aprovechamiento, de mucha claridad estas lecciones que están ahí en el Facebook. Teología 1. Cuán importante es que aprendamos a razonar de forma teológica la palabra de Dios. Y el seminario Aula Bíblica es una plataforma abierta de aprendizaje teológico a través de estas asignaturas que estamos compartiendo con todo esmero, con toda disciplina, dedicación, con todo el amor, para que usted pueda ir creciendo en su profundización del texto bíblico. Esto para usted, las clases online, todo el desarrollo de la programación semanal que estamos efectuando. Este es el video número 52. El video 52 de esta serie en transmisiones en vivo con este curso Escuela de la Predicación, lección número 3. Vamos a orar al Señor para poder iniciar este curso. Bien, yo suelo tomar mi manzanilla después del almuerzo. La manzanilla, la hierba luisa son aquí filtrante. Tengo algo filtrante, ¿ve? Se lo muestro.
es muy importante para poder contribuir a la digestión después del almuerzo, ¿no? Es importantísimo. Eh, la hierba luisa, también la menta, son hierbas filtrantes que tienen una contribución enorme para la buena digestión del organismo. Bien, dentro del curso de Escuela de la Predicación, les dejé dos tareas, vale decir, dos actividades. No sé si le habrá dicho, si le habrán hecho, perdón. Y después de compartir la lección, vamos a tener un espacio corto de preguntas y respuestas. Respuestas bíblicas a grandes preguntas, interrogantes suyas. Usted que se conecta tiene la plena libertad, por lo consiguiente, de efectuar sus interrogantes, sus inquietudes. Y vamos a resolverlas a la luz de la palabra de Dios. Bien, oremos al Señor. Padre Santo, en esta tarde te adoramos, venimos a ti para honrar tu nombre, que es sobre todo nombre. Y Dios de la gloria, impártenos esta lección. Queremos aprender algo nuevo, Señor. Usa mis labios, dame sabiduría para poder impartir tu palabra, esta materia, esta clase, Dios mío, en el nombre de Jesús. Oro por cada estudiante, cada alumno, alumna que se une, Señor, a esta plataforma, Seminario Aula Bíblica. Que le des un like, que tú también les puedas hablar a ellos, tocando su intelecto. Abre su intelecto y dale claridad, dale comprensión, dale mayor iluminación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús también toca las vidas en cada ámbito, Señor, en cada área de sus economías, la parte también familiar, Señor, y la parte espiritual. Oh Dios, en el nombre de Jesús, seas tú con ellos, de principio a fin. Y tu obra de salvación se perfeccione, se complete hasta el final. Oramos en el nombre santo de Cristo Jesús. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Únase, comparte este video, tenga su lapicero, tenga su Biblia, por supuesto, y un cuadernillo, un cuaderno o unas hojas para poder efectuar las notas correspondientes. Bien, la tarea, dos actividades. La primera, leer en voz alta la Biblia, y la otra, hacer la respiración. Por ahí alguien me dijo que yo soy yoguista, metafísico, que practico la meditación trascendental. Bueno, pero es importante porque esto nos permite la inhalación correcta, inhalar, retener el aire y poderlo eliminar, pues nos ayuda enormemente a desintoxicar el cuerpo, a oxigenarlo, oxigenar el cuerpo y renovarlo. eh, eh, y purificarlo, y como esto como una disciplina tiene que ser constante diariamente, una correcta respiración para poder depurar el cuerpo de todos los tóxicos de la calle, los ómnibus, los gases que están por ahí. Bien, muy bien. Un secreto importante, quiero que lo apunte, se lo digo de plano. Para cultivar la predicación, la exposición, quiero saludar a nuestro hermano Víctor López. Hermano Víctor, un saludo para usted. Dios le bendiga, pastor. Igualmente. Bien, compartan el material, este video, mientras seguimos explayándonos en el desarrollo de esta clase. Un punto importante, algo que a mí me sirvió, se los confieso, enormemente, pero enormemente. Usted que tiene inseguridad para predicar, usted que piensa posiblemente, pues me van a ver y pues voy a hacer el asmirreír, no tengo la facilidad de palabra, no lo puedo hacer, me abstengo de poder predicar en el púlpito, en la iglesia, en un culto de jóvenes, en mi célula, en fin. Bien,
predique, escúchelo bien, y quiero que lo note, predique la Biblia ante un espejo. Mírese ante un espejo y usted va a contemplarse a sí mismo. Use sus ademanes, practique la respiración, la voz, la claridad de las palabras, todo, la imagen personal se va a transmitir a través del espejo. ¿Correcto? Importantísimo que tengamos tomar en cuenta esto para usted y para mí. El hecho de podernos ver ante un espejo es importante. También saludo a nuestra hermana Loila. Mi hermana Loila, bendiciones, un abrazo. Qué importante es desarrollar la predicación viéndonos a nosotros mismos a través de un espejo. A través de un espejo donde podemos contemplarnos y poder plasmar lo que pensamos, hilvanar las ideas de manera verbal, como si estuviéramos frente a un auditorio de personas. ¿Sí? Como si mucha gente nos estuviese mirando. Pero usted está frente a un espejo. Puede ser de pronto el espejo del celular o el espejo, un espejo más o menos grandecito, para que usted lo pueda ver bien y pueda reflejarse en el espejo de la mejor forma y poderse desenvolver libremente, con plena libertad. Lo que usted aprende ante un espejo lo va a reflejar y lo va a comunicar ante la iglesia, ante el auditorio que le está viendo y escuchando. ¿Se da cuenta? Es importante esto. Un secreto, entonces, es practique frente a un espejo. Practique frente a un espejo. Bien, ¿cuánto dicen amén? Esto es interesante. Muy bien. Ya hemos orado. Hoy quiero hablarles lo que, más o menos, haciendo un repaso brevísimo de la clase número 2, en cuanto a la imagen personal que tenemos que cultivar como cristianos, como futuros expositores, maestros, pastores, que mucha gente nos va a ver a la hora de poder desarrollar la homilética o la oratoria bíblica, ¿correcto? Dentro de la imagen personal tenemos el lenguaje verbal, entonces, que incluye los siguientes elementos. El lenguaje verbal, la pronunciación correcta, cuando pronunciamos las palabras, la articulación clara. Eso tiene que ver con la buena dicción, la buena dicción que estamos haciendo, ¿de acuerdo? La buena dicción que hacemos, o la articulación muy clara de las palabras, ¿correcto? Luego, dentro del lenguaje verbal, el tono preciso de la voz. El tono preciso de la voz, que no es otra cosa que darle el volumen adecuado, el volumen apropiado a su voz. Usted puede darle el volumen preciso de su voz, el tono preciso de la voz. Bien, lo otro es la modulación. La modulación tiene que ver con la variación en la graduación de la tonalidad de la voz, ¿correcto? La modulación entonces es variando la graduación de la tonalidad en nuestras voces, de tal forma que suene claro, preciso, contundente y muy modulado, con una entonación acorde al auditorio, de tal forma que todas las personas que nos están viendo puedan escuchar de forma muy clara, de forma muy fácilmente. ¿Bien? ¿Lo entendió? Sigamos, continuamos. Luego, la fluidez. La fluidez. Ahí estamos mejor, ya lo hemos ubicado la cámara. Aquí, atrás, tenemos aquí el trabajo en PowerPoint del curso que estamos
impartiendo en estos momentos. Escuela de la Predicación. Ahí está. Mire, Escuela de la Predicación. Bien, corremos aquí entonces, eh, la cámara. Bien, lo otro es la fluidez. ¿Qué entiende usted por fluidez? La fluidez es la facilidad del lenguaje o la elocuencia con la cual permitimos que comuniquemos nuestras palabras de una forma más fácil, más claro el mensaje. La fluidez, la elocuencia, permitiendo que se comunique más fácilmente y de forma más clara el mensaje que estamos impartiendo, o la homilía, o la disertación, la predicación, la oratoria, como quiera usted llamarle. La fluidez, la elocuencia. Muchos nos trabamos, no le damos continuación a la hilación del pensamiento muchas veces, y no sucede la fluidez, la elocuencia al poder trazar dentro de nuestro lenguaje verbal una exposición. Lo otro es la postura correcta. Estamos repasando la clase anterior para quienes se perdieron. La postura correcta. Por ejemplo, he visto pastores, predicadores en el púlpito, que cuando están exponiendo, se apoyan en el púlpito, se apoyan así, apoyan el codo, el brazo, ¿no? Otros cogen sus manos las manos se las colocan dentro del bolsillo del pantalón, bien. Otros pues se desplazan un poquito, caminan alrededor del púlpito, bien. Importante es esto, pero esto de colocar el codo ahí, el brazo en el púlpito, no es lo correcto. No es lo correcto. La postura correcta, entonces, es aquella que se adapta de una forma vistosa, pero tampoco no exagerada. Vistosa, pero no exagerada. Bien. En la plataforma o el púlpito, por ejemplo, el predicador no debe de tampoco agacharse, ni apoyarse de forma constante en el púlpito, ni por ejemplo rascarse el cabello, ¿no? A unos se rascan el cabello como, o se paran mal, ¿no? Como si tuviesen cabezones, ¿no? Y no saben qué van a decir. Lo otro también dentro de la, perdón, se me olvidaba del lenguaje verbal, es evitar las muletillas. Apúntelo. Evitar las muletillas. ¿Qué es una muletilla para usted? ¿Qué entiende por una muletilla? Un estribillo, es algo continuo. Por ejemplo, decir bueno, este, este, como les decía, o bueno, esto, este, el día de ayer estuve, ¿me entiende? ¿Me entiende? ¿Lo escuchó? Algo así. Son frases o palabras reiterativas. Tenemos que evitar las muletillas. Entonces, o los estribillos. Bueno, eh, eh, mire pues, claro, claro, sí. Son palabras que hay que borrarlas dentro de nuestro diccionario o léxico verbal a la hora de la exposición que estemos desarrollando ante el auditorio. ¿Correcto? ¿Lo entendió? Bien, vamos a tomar. Por si acaso no es una bebida alcohólica, ni mucho menos. Es, para quienes me sintonizan, eh, manzanilla manzanilla filtrante. Es bueno para la digestión y es muy bueno. Bien. Entonces, las muletillas evidentemente están descartadas dentro del léxico nuestro, como expositores, como pastores, como líderes, lideresas, pastoras, que estamos cultivando el ministerio
el ministerio de la predicación. La predicación es un ministerio, evidentemente. La predicación demanda preparación. La predicación es un ministerio. Y dos, la predicación demanda, exige una capacitación, un entrenamiento, una capacitación. Y este curso, Escuela de la Predicación, es un laboratorio para usted que me está viendo. Bien, entonces evitamos las muletillas. La movilidad del cuerpo es importante porque es el dominio sobre el escenario. El exponente, el predicador, tiene que aprender el dominio sobre el escenario. No quedarse estático, ahí, tenso, estático, sino relajarse y moverse, desplazarse de forma corta sobre la plataforma, calculando los pasos, no exagerar, no ser tan abierto, ¿no? Bien, el contacto visual, otro punto importante. He visto pastores, predicadores que no miran al auditorio, sino miran al techo, o si no miran a las paredes, al costado izquierdo o al costado derecho, pero no observan a las personas, no pueden mirar, no hacen un contacto visual de las personas. Esto también es importante. Por ejemplo, en Lucas 6:20, vamos para muestra un botón, Lucas 6:20, bien, para introducirnos en el texto bíblico. ¿Qué nos dice Lucas 6:20? Léalo conmigo. Lucas 6, versículo 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Mire usted la frase del autor Lucas. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía. Jesús alzó los ojos, puso la mirada en sus discípulos. Jesús no evadió la mirada ante su auditorio. Y el predicador tiene que no evadir la mirada, sino mantener el contacto visual. El contacto visual importante. Un ejercicio. Ante un espejo, usted contémplese a sí mismo en silencio. Apúntelo. Un ejercicio para que usted entrene cómo entrenar el contacto visual. Usted que de repente se cree tímido, no lo puedo hacer, tengo vergüenza, Pastor Frank. Bien, que esta táctica le ayude a superarlo. Ante un espejo, contémplase a sí mismo, mires a sí mismo en silencio. A ver, mire, es como si usted fuese mi espejo. Yo en silencio voy a mirarlo a usted, como si usted fuese mi espejo. Como si usted fuese mi espejo. Vamos a practicar. A ver, con un espejo. Mírese a sí mismo en silencio. El contacto visual. No parpadee. No parpadee. A ver. ¿Correcto? ¿Lo hizo? Practique esto. Predique ante un espejo. Mírese y contémplese en silencio ante un espejo. Esto le va a servir como un secreto para que usted pueda ejercer de la mejor forma la predicación pública. Bien. Un defecto grave entonces es desviar la mirada de las personas o esquivarlas, ignorándolas, ¿no? Mirar hacia arriba o al costado, ¿no? O cerrar los ojos en las personas denota cierta inseguridad, ¿no? No hay transparencia. Tenemos que mirar, porque esto habla de transparencia. Así como yo, ¿correcto? Las expresiones también faciales en el rostro, los gestos,
Las sonrisas, importante la sonrisa, el movimiento de cabeza, de los ojos, el uso de ademanes, el movimiento de las manos que expresan ideas, los estados de lo que pensamos también, de ánimo, enfatiza pensamientos. Vamos a Mateo capítulo 12, Mateo 12, bien, Mateo capítulo 12, versículos 48 y 49. Mateo 12, Mateo capítulo 12, versículos 48 y 49. ¿Lo tiene? Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Palabra de Jesús. Y extendiendo su mano, extiende la mano, extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi padre, mi madre, perdón, y mis hermanos. Jesús extendió la mano para señalar, ¿no? Para señalar. Esto es un ademán, el movimiento que expresa un estado de ánimo, un pensamiento, a través del ademán. La mejor forma de aprender estos elementos prácticos, obviamente, vamos a saludar. Bendiciones, mi hermana Ana García. Bendiciones en Cristo, mi hermana Ana, con la paz de Jesús. Bienvenida a esta transmisión en vivo de esta clase Escuela de la Predicación. Saludos para usted. Amén. Bien, la mejor forma de aprender esos elementos prácticos de oratoria es practicándolos, ¿no? Delante de un espejo. La clave ya le he dado. Practique delante de un espejo, predicando, el contacto visual, la mirada, de forma silenciosa. Así podrá verse a sí mismo, usted se podrá ver y poder trabajar en su lenguaje tanto verbal como también en su lenguaje corporal. Amén, pastor, bendiciones. Igualmente, mi hermana Ana. Ese trabajo corporal, visual, es la imagen que transmitimos y tenemos que hacerlo delante de un espejo. Delante de un espejo. Y esto va a superarle a usted la inseguridad, la vergüenza a la hora de exponer la Biblia, la palabra inerrante de Dios. Bien, qué importante es considerar esto, ¿verdad? Es muy importante esto entenderlo. Ahora vamos a ver las cualidades que tiene que desarrollar el predicador, el líder, la lideresa, el pastor, la pastora, usted como mujer ministra del Evangelio. ¿Qué cualidades? Y hemos hablado un poquito de la imagen personal, repasando un poquito la clase pasada, pero ¿cuáles son las cualidades, las características morales o también espirituales que acompañan entonces nuestra disertación, nuestra oratoria, homilía pública, cuando usted está ministrando la palabra en la iglesia o en un culto familiar o en su casa, en fin, con la palabra de Dios? Bien, vamos a ver las cualidades. Cualidades, anote ahí, cualidades morales y espirituales del predicador. Predicador puede ser también mujer, mujer o hombre, pastor, pastora, líder, lideresa. Cualidades morales y espirituales del predicador. Apunte. Para ello quiero que vayamos a 1 de Timoteo capítulo 3. Abra su Biblia, 1 de Timoteo, el capítulo 3. Bien. 1 de Timoteo capítulo 3. Y vamos a lecturar los versículos 1 al 7. 1 al 7. Bien. Muy bien. 1 de Timoteo capítulo 3. Versículos 1 al 7. ¿Lo tiene? Bien. Vamos a leer juntos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, que fue su discípulo
Timoteo fue al apóstol, el pastor de Éfeso. El pastor de Éfeso fue Timoteo. Si alguno anhela obispado, el pastorado, buena obra desea. Yo sí considero que las mujeres también tienen parte en el pastorado. Dios puede impartir el ministerio a las mujeres. Bueno, eso es un tema aparte, un tema que es por supuesto contradictorio también, ¿no? Pero dejémoslo más adelante, este asunto del pastorado femenino. Si alguno anhela, en este caso el liderazgo, vamos a decirlo, si una mujer o un hombre de Dios anhela exponer, vamos a parafrasearlo, anhela predicar públicamente, buena obra desea, es parte de la buena obra de Dios, ¿de acuerdo? Después les recuerdo el espacio de preguntas y respuestas. Pueden ya efectuar sus preguntas escritas y vamos a responderlas. Bien, versículo 2. Pero es necesario, acá hay un pero, un requisito. Es necesario que el obispo, el líder, el expositor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Se da una lista, ¿lo notó? Una lista innumerable de cualidades. Vamos a ir desmenuzando una por una. Irreprensible, dice en el versículo 2, ¿correcto? ¿Qué es irreprensible para usted? ¿Qué es una persona irreprensible? Muy bien. La palabra griega, en el griego, para irreprensible es anipileptos. Se lo voy a deletrear. A, N, E, P, I, L, E, M, P, T, O, S. Se lo voy a deletrear. Anepileptos. Anepileptos. A-N-E-P-I-L-E-M-P-T-O-S. Anepileptos. Este vocablo griego, irreprensible, significa literalmente, apúntelo, no expuesto a censura o acusación. No expuesto a censura o acusación. Alguien intachable, sin reproche. Intachable, sin reproche. La palabra irreprensible. Alguien que no tiene por qué comprobársele que ha hecho algo malo. Digno de acusación, digno de censura. Bien. Luego leemos irreprensible, dice marido de una sola mujer. Está hablando evidentemente de una persona casada con una sola persona. Marido de una sola mujer, no de varias mujeres, no un polígamo, ¿cierto? Sino el matrimonio monogámico. Monogámico porque tiene que ver con el hombre y la mujer. Un solo corazón en el matrimonio, el vínculo, el pacto sagrado. Sobrio, la palabra sobrio en el griego, apúntelo, sobrio es sofrón, más fácil de pronunciar, sofrón. Se escribe S-O-F-R-O-N, S-O-F-R-O-N, sofrón, sofrón. Sobrio significa templado, de mente sana y con dominio. Interesante, ¿verdad? Sobrio, templado, de mente sana y con dominio. Con dominio, control, que tiene control sobre su mente. Una mente sana y también templada. Una persona sobria. ¿Cuántos son sobrios? ¿Cuántos son sobrias? Es importantísimo desarrollar la sobriedad como expositores de la palabra de Dios. Ser sobrio. Lo otro, dice ahí en el versículo 2, decoroso. Decoroso. El término griego es cosmios.
Cosmios. Se escribe, anote, K-O-S-M-I-O-S. K-O-S-M-I-O-S. Cosmios, cosmios. Decoroso. Significa ordenado, bien dispuesto, adornado. De ahí de decoroso aparece la palabra decoración. Algo adornado, acomodado, ordenado, bien dispuesto. Cosmos. Luego leemos amable. Ahí en este versículo, amable. ¿Quién es una persona amable? La palabra griega, apúntelo, para amable, quiero que todos estos vocablos, la transliteración griega es importante porque nos define la palabra, nos define las cualidades, ¿cierto? Amable, en el griego es el término epieikes, epieikes, es la transliteración, se escribe así, E, P, I, E, I, K, E, S. Se lo vuelvo a decir. E, P, I latina. E, I, K, E, S. Epieikes. Amable. Significa de trato cortés. Alguien que tiene un trato cortés, algo agradable, un trato agradable, un trato apacible, cortés, una persona amable. ¿Correcto? Todos queremos que se nos trate de forma amable, con cortesía, con respeto, ¿no? No avaro, dice ahí el texto, ¿no? No avaro. La palabra avaro en el griego es pleunesia. Pleunesia, apúntelo. P-L-E-O-N-E-X-I-A. Se lo vuelvo a repetir. P-L-E-O-N-E-X-I-A. Pleunesia. Pleunesia. No avaro, avaro. Un avariento es aquella persona que desea tener más. Desea tener más. La avaricia lleva al desastre a las personas. Es muy peligroso como creyentes. Tenemos deseo de tener muchas cosas. Trabajamos para suplir necesidades económicas, para poder comprar la comida, el vestido, la bebida, hacer los pagos, la luz, el agua, etc. Pero la avaricia, el espíritu de avaricia, de hambre excesivo, el deseo de tener más, el amor al dinero, es lo que arrastra a los seres humanos en el desastre, en el pecado. Y esto es importante que tenemos cuidado. Bien, luego dice, no un neófito, dice ahí sigamos leyendo. A ver, vamos a leer, por ejemplo, en el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Versículo 6, no un neófito. Siendo se caiga en la condenación del diablo. La palabra neófito, neófito en el hebreo es neófutos, neófutos, N-E-O F-U-T-O-S. Se lo vuelvo a decir, N-E-O F-U-T-O-S, neófitos. Y significa recién plantado. Anótelo, la palabra neófito significa recién plantado. La idea es de una plantita que se planta en la tierra, ¿no? Recién se planta para que pueda germinar, para que pueda desarrollarse. Recién plantado es una persona nueva en la fe. Un neófito es alguien nuevo en la fe, que recién está aprendiendo el ABC de la sana doctrina, los fundamentos, los rudimentos, los elementos básicos, los principios elementales de la vida cristiana. Es un neófito. Por supuesto que un neófito no puede todavía tener
la capacidad suficiente para predicar. ¿Qué va a enseñar? ¿Qué va a exponer? Pues nada coherente, nada argumentado desde la palabra de Dios. Bien, ahí neófito viene de neos. Neos significa nuevo. Neos, nuevo. Y futos, producir. Futos, producir. O sea, una persona que recién está produciendo, que tiene que ser encaminada, tiene que ser discipulada, tiene que ser muy atravesar un tiempo de aprendizaje, de estudio de la palabra de Dios. También saludo a nuestra pastora Gabriela Ramírez. Pastora Gabriela, bendiciones. Así es, yo recién la veo en línea. Por supuesto, un neófito no puede, o recién plantado, no puede acceder subiendo a un púlpito y a enseñar o a exponer, y mucho menos para pastorear. Mucho menos. El pastoreo exige preparación. Exige preparación. Y el pastor o la pastora tiene que desarrollar también dotes de maestro. Dotes de maestro, de profesor, de docente, porque el pastor comunica la palabra de Dios. Y tiene que hacerlo de la mejor forma. Tiene que exponerla con eficacia, con sistema, de forma ordenada, organizadamente. Y esto tiene que demandar un cultivo, reitero, de la docencia, del don, de la maestría en la predicación. Luego leemos soberbio, ¿no? Ahí hemos leído soberbio. En el griego soberbio, la palabra soberbio es juperefanos. Juperefanos. Se lo voy a deletrear para que lo note. Juperefanos. Se lo repito. Juperefanos. Bien, ¿lo entendió? Muy bien. Soberbio, ¿qué significa soberbio? Arrogante. Arrogante. Que aparenta estar por encima de los demás. Mucho ojo con esto. No seamos soberbios. La soberbia nos lleva a mirarnos por encima de las personas. A ver, pastora Gabriela, correcto, pastora, sí, esa es la palabra. Juperefanos, soberbio. Juperefanos es el vocablo griego. El vocablo griego para soberbio, que significa arrogante, alguien que aparenta estar por encima de los demás y pretende ser superior a las demás personas. Bien, superior a alguien. Había un caso de un líder en la iglesia que también hizo esto, ¿no? Creo que lo encontramos en Primera de Juan. A ver, busque conmigo, vamos a buscar un ejemplo de alguien soberbio. Bien, lo encontramos en apúntelo, la referencia para que usted lo pueda leer. Tercera de Juan, versículo 9. Se lo voy a leer. Tercera de Juan, versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, mire, Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar. Ahí está, soberbio. Diótrefes caracterizó, Diótrefes ejemplificó entonces un líder arrogante, soberbio. ¿Sí? Versículo 9, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Interesante. Ilustra pues Diótrefes a alguien arrogante o soberbio. ¿Correcto? Bien, sigamos. Iracundo, después leemos, iracundo. La palabra iracundo en el griego, quiero que lo anote, es orgilos. Orgilos, se escribe O-R-G-I-L-O-S.
Orgilos. Orgilos. Significa iracundo, colérico. Colérico. Estallando de cólera. Iracundo. Que tiene mucha ira acumulada. Esto, colérico, iracundo. Por supuesto, una persona así no es paciente, no es apacible. No muestra un trato agradable. Orgilos. Amén, pastora Gabriela. Así es, orgilos. Es el término en el griego, iracundo. Yo les voy a mostrar acá. Aquí les muestro, bueno, voy a tomar una foto de esto. Se los comparto también al WhatsApp, en nuestras plataformas de WhatsApp Aula Bíblica, para que lo tenga usted, ¿correcto? Mire, aquí tenemos el esquema de llaves, el esquema de llave, ¿cierto? Las cualidades morales y espirituales del predicador. Y aquí está la explicación, ¿no? La explicación del término de cada término que hemos estado: sobrio, decoroso, ¿cierto? Irreprensible, neófito. Les tomo una foto a esto y se los voy a compartir, ¿de acuerdo? Amén. Para que tenga usted, pues, ahí alguien me escribió: Amado, ya está en el espacio para los... Bueno, después lo voy a ver en el WhatsApp. Me llegó la notificación. Bien, qué interesante es esto. Pero una mujer puede ser pastora, predicadora, buena maestra de la palabra de Dios, practicando las cualidades, cultivando las cualidades morales, espirituales. Un punto que quiero que lo escriba: la predicación es el ejercicio del ministerio de la palabra. Apúntelo. La predicación, este es un concepto. La predicación es el ejercicio del ministerio de la palabra. La predicación es el ejercicio del ministerio de la palabra. Hechos capítulo 6. Quiero que busque conmigo el capítulo 6 de Hechos. Bien. Capítulo 6 de Hechos, versículo 4. Hechos 6:4. Vamos a ver lo que nos dice el texto bíblico. Hechos 6:4. Bien. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahí está. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Igual la predicación. El ministerio de la palabra es la predicación. Irrefutablemente. El ministerio de la palabra es entonces la predicación. Usted predica, exponga en el Facebook, en la iglesia, en los cultos familiares, en su casa, qué sé yo, en el parque, en la calle. El ejercicio, ejercítese en el ministerio de la predicación. ¿Dónde nace esto? Practique ante un espejo. Ante un espejo, practique, hable, practique el contacto visual. Mires a sí mismo en forma silenciosa. Mires a sí mismo en forma silenciosa. ¿Correcto? Bien, el otro pasaje lo encontramos en Tito. Apunte Tito, capítulo 1, versículos 6 al 9, que es un pasaje paralelo a 1 de Timoteo, capítulo 3. Tito 1, 6 al 9. Tito 1, 6 al 9 también está hablando de los requerimientos, las cualidades morales y espirituales de un predicador. Vamos a leerlo, ¿ya? Tito capítulo 1. Bien. Tito capítulo 1, versículos 6 al 9. ¿Lo tiene? Tito 1, se lo leo. Versículo 6. El que fuera irreprensible, está repitiendo, haciendo eco de lo que hemos leído en Timoteo, marido de una sola mujer, no polígamo, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. El testimonio también es importante. El testimonio
que tiene que transmitir un pastor, un predicador. Sus hijos en sujeción, en obediencia. Es cierto que la salvación es personal. Es cierto que no necesariamente dentro de la familia todos van a ser cristianos. Eh, Jesús vino a traer la espada, porque habrán hijos que no serán cristianos, no serán creyentes. Y el padre, la madre tiene que lidiar con esta cuestión y tiene que orar de forma permanente por los hijos para llevarlos al conocimiento de la palabra y para inculcarles los principios de la palabra de Dios, para inculcarles la sana doctrina, para encaminarles en el camino angosto. Esto es un desafío para los padres. ¿Sí? Bien. Versículo 6. Versículo 7. Porque es necesario que el obispo, el expositor, el pastor, la pastora, el líder, la lideresa, sea irreprensible. Otra vez, como administrador de Dios, no soberbio, ya lo hemos leído, no iracundo tampoco, no dado al vino, no sea un hombre alcohólico, ¿no? No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, no amante del dinero, ¿no? Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, que tenga control, autocontrol. Versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esa es la labor entonces de un líder, de un expositor que traza la palabra de Dios con eficacia. Con eficacia. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Tenemos el espacio abierto para las preguntas y las respuestas. Puede usted hacerlo. Escribir sus interrogantes y con todo gusto vamos a resolverlas. Bien, en la próxima lección vamos a dar un poquito sobre las características generales del sermón. Las características generales del sermón. Bien, el sermón es el mensaje que tenemos que comunicar a las personas. Amor, Mónica, ¿se escucha? Bien, el sermón, gracias amor, el sermón tiene que ser entendible. No tiene que ser tan extenso. Si usted tiene que elaborar una predicación, por ejemplo, para mañana, tiene que estar basado en la Biblia y enfocado en un solo tema. Un sermón. ¿Qué es un sermón? Es una exposición, es un mensaje que tenemos que dar a las personas. Y el sermón tiene que ser, número uno, apúntelo, entendible. Un sermón entendible. Segundo, no tan extenso. Tercero, basado en la Biblia. Basado en la Biblia. Número uno, que sea un sermón entendible. Dos, uno, entendible. Dos, no tan extenso. Tres, basado en la Biblia. Y cuatro, enfocado en un solo tema. Un solo tema. Que tiene, por supuesto, sus subtemas. Un sermón puede albergar subtemas, pero tiene que tener un tema principal, bien centrado, bien elaborado. Y los medios para elaborar un sermón, los medios para elaborar o para hacer el diseño de un sermón son los cuadros sinópticos, apúntelo, los cuadros sinópticos. Lo otro es los mapas conceptuales y también los mapas semánticos. Mapas semánticos, ¿correcto? Los cuadros sinópticos, número uno,
2 los mapas conceptuales y 3 los mapas semánticos. Esto, los gráficos de un sermón, vamos a estudiarlo en la siguiente clase, en la siguiente lección. Por ejemplo, aquí yo tengo una guía práctica que yo lo hice, una guía práctica para la elaboración de un sermón, ¿correcto? Una guía práctica. La idea principal y las ideas complementarias, los subtemas. Por ejemplo, si usted quiere hablar de la fe, usted quiere enseñar sobre la fe, capítulo 11 de Hebreos. El capítulo de la fe, sin duda, es el capítulo 11, ¿correcto? El capítulo 11 es descollante porque nos habla del significado de la fe y de los hombres y mujeres de la fe. La lista dorada, el testimonio de fe de estos patriarcas veterotestamentarios y también neotestamentarios. El capítulo, por ejemplo, si usted quiere hablar del amor, puede tocar el capítulo 13 de Primera de Corintios. Es el capítulo excelentemente tratado por el apóstol Pablo del amor. Si usted quiere hablar de la resurrección, capítulo 15 de Primera de Corintios, es todo un tratado doctrinal, denso, profundo, muy claro, paulino, concerniente a la resurrección. Si usted quiere hablar del tiempo, el capítulo 3 de Eclesiastés es el capítulo del tiempo, el capítulo del reloj del tiempo. Bien, y por ejemplo, podemos hacer un esquema de llaves, para hablar de la fe, por ejemplo, la fe, ¿no? Quiero enseñarles este gráfico. Un esquema es un cuadro sintáctico que comunica una estructura del tema. Un esquema es un cuadro sintético que comunica la estructura de un tema. La estructura de un tema. Si su tema es la fe, le voy a enseñar esto. A ver, tenemos aquí el tema que es Hebreos capítulo 11, la fe. Tenemos el esquema de llaves, bien, y las subllaves, ¿no? Las subllaves. Ahí tenemos, ¿no?, la llave principal y las subllaves, los subtemas, ¿correcto? Bien. Este es un cuadro sinóptico. Por ejemplo, esquema de llaves. Es un cuadro sinóptico con un esquema de llaves muy particular que nos habla de la fe. También voy a tomarle la foto, se lo voy a mostrar como parte de esta clase. Una guía práctica muy importante para que usted elabore su sermón homilético, su mensaje expositivo, su oratoria bíblica, ¿no? Por ejemplo, tenemos la idea general, la fe, mire usted. Esta es la idea general, la fe, Hebreos capítulo 11. Tenemos una llave principal, bien. Luego tenemos esa es la idea general. Luego tenemos la idea principal y el significado de la fe. Bien, aquí tenemos como punto B, la idea principal, el significado de la fe. ¿Correcto? Luego tenemos la idea complementaria y las implicancias de la fe. La idea complementaria y las implicancias de la fe. Amén. Y luego tenemos las subdivisiones y las clases de fe y los niveles de fe. También podemos desarrollar el tema. Un tema extenso, ¿no?, de la fe en secuencias, ¿no? En secuencias. Una predicación hoy día, otra exposición mañana y así sucesivamente, ¿no? Tenemos ahí las subdivisiones y
las clases y niveles de la fe. Bien, tenemos ahí esquema de llaves. Este es un esquema de llaves. Un esquema de llaves. Un esquema de llaves. Una guía práctica, reitero, para la elaboración de un sermón. Y también vamos a desarrollar la siguiente lección, las clases de sermones. Mire, las clases de sermones. Las clases de sermones. Todo esto en este curso Escuela de la Predicación. Bien, antes de despedirnos, ¿alguna pregunta? Hermano Víctor, hermano Rogelio, pastora Gabriela, mi hermana Ana, ¿alguna pregunta de cualquiera de ustedes? Por ahí se me escapa algún nombre. Quienes estamos conectados, ¿alguna pregunta relacionada con el tema que estamos tratando en cuanto a la predicación? Es importante que todo ministro del Evangelio, toda mujer de Dios, desarrolle esas cualidades, cualidades morales. Bien, por ahí una pregunta. Pastor Frank, ¿en qué tiempo, cuándo puedo empezar a predicar? Por ahí alguien me dijo, ¿cuándo puedo empezar a predicar? Bien, la preparación es importante. La preparación, número uno, y la práctica. Si usted tiene el ministerio de la predicación, que es el ministerio de la palabra, de llevar a las personas, usted tiene que prepararse y tiene que desarrollarlo. Desarrollelo.